¿Cómo andan? Buen día a todos. Muchas gracias por asistir a esta materia. Creo que es la segunda, ¿no? Un formato nuevo para nosotros también, así que vamos a ver cómo sale la cosa. La idea hoy es compartir un poco la experiencia que tenemos en cultivos de servicios. Para ello nos acompaña Tomás Baigorria. Tommy, te paso el micrófono, presentate un poco, contá en qué trabajas. Bueno, sí, soy Tomás Baigorria, trabajo en el INTA de Marcos Juárez, el área del suelo, y con Cristian Cazorla y otras personas más. Trabajamos en cultivo de cobertura hace 11 años. Y bueno, algunas cositas que vamos a hablar hoy, por ejemplo, lo de rolado es algo que estamos trabajando ya hace unos 7 años. Así que, bueno, paso. Bueno, Bernardo Romano, socio de la regional y Chacra Bragado Chivilcoy, productor y con experiencia también de 11 años de cultivo de servicio, y le vamos a contar la experiencia de siembras vivas, de cultivo de servicio para maíces tempranos, para maíces tardíos y sus beneficios. Gracias. Bueno, y yo soy Ignacio Alzueta, me toca moderar un poco esto y aportar un poco de la experiencia también. Soy ATR y gerente técnico de desarrollo de la Chacra Bragado Chivilcoy. Y bueno, la idea es hacer la metodología que charlamos para este taller y tratar de que le saquemos todos el mayor jugo posible. Yo muy brevemente le voy a contar un poquito por qué estamos acá y qué tiene que ver con los cultivos de servicio. Y después directamente por ahí vamos a empezar con la ronda de preguntas. Entre nosotros tres nos ideamos alguna especie de camino, si se quiere, para transitar hoy esta materia. Esperemos más o menos mantener esa línea como para que sea organizado solamente, pero siéntanse de preguntar lo que sea, que vamos a tratar de contestar algo, aunque sea. Lo que no sepamos, seremos sinceros y los mandaremos a los talleres correspondientes, que seguramente hay bastantes en el Congreso. Así que como para empezar, y porque estamos acá con los cultivos de servicio, la verdad que nos sorprendió muchísimo la convocatoria. Desde hace años que venimos trabajando, como contaba Bernardo, dentro de la Chacra Bragado Chivilcoy, y Tomás también es un referente del tema a nivel país, podemos decir directamente, sobre todo Centeno y Vicia. Así que un poco los cultivos de servicio, como bien saben, son cultivos que generalmente sembramos y que terminamos no cosechando. Por lo tanto, la gente es bastante reacia a hacerlo porque no encuentra una renta económica en el corto plazo, por lo menos. Pero bueno, lo que fuimos aprendiendo es que lo tenemos que ver de otro lado, porque esos cultivos lo que brindan son muchos otros servicios, de ahí su nombre, servicios ecosistémicos principalmente. Y los principales, los más conocidos son, y porque la gran mayoría de ustedes seguramente están acá, uno, la supresión de malezas, es el tema que está arrastrando fuertemente la incorporación de los cultivos de servicio nuevamente en los sistemas agrícolas. Aportes de nitrógeno cuando utilizamos leguminosas, por ejemplo, de carbono cuando utilizamos gramíneas principalmente, para tratar de mantener un balance de carbono en el suelo que sea, aunque sea estable, pensando en la sustentabilidad del sistema. Como así también podemos incorporar otras especies como crucíferas, nosotros las hemos trabajado, después seguramente pueden aprovecharlo Bernardo, tiene mucha experiencia en eso, para intentar romper densificaciones superficiales, por ejemplo. Cada una de las especies, cada una de las variedades que tenemos pueden tener un objetivo diferente y esa es la clave para por ahí arrancar a elegir un cultivo de servicio. Nosotros lo que nos habíamos planteado, y espero que les parezca adecuado, es bajo 3 ejes, si se quiere, tratar de llevar la conversación. Uno, cuando va a hacer cultivo de servicio, tiene que tener muy claro esto que les adelantaba recién, el tema de la especie. Por ejemplo, la elección correcta de la especie de acuerdo al servicio que yo quiero obtener, ¿no? Si yo quiero combatir malezas y elijo una especie que es muy mala competidora por luz, por ejemplo, seguramente mi servicio que estoy buscando va a fracasar en ese sentido. O si quiero aportar nitrógeno y siempre una gramínea, probablemente sea muy bajo el nivel de nitrógeno que me puedo aportar, solamente en el ciclado que haya de nutrientes. Por más absurdo que parezca el ejemplo. Por otro lado, hablamos, esto fue idea de Tomás, lo resumió muy bien cuando estábamos charlando entre nosotros el otro día, dijo, si planteamos como la elección de la especie, como les decía, la elección de fecha de siembra y la determinación del momento de secado de ese cultivo de servicio, medio que incluimos todo lo que tiene que ver con el manejo. ¿Por qué? Porque con la fecha de siembra estamos condicionando la productividad total que va a tener el cultivo, seguramente, más o menos. En general, las especies, mientras más ciclo tienen, más producen.
siempre hay algún pero en el camino, la densidad con la que lo utilizamos, si hacemos mezclas, qué proporciones, si la fertilizamos o no. Puede ser muy buena práctica y ver resultados muy contundentes diferentes cuando finalmente hacemos, por ejemplo, previo una soja, una gramínea, fertilizado o no, hay resultados muy contundentes en ese nivel. Y después el momento del secado. El momento del secado es determinante porque está muy alineado con el resultado que vamos a tener en nuestro cultivo posterior. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Porque si nos demoramos mucho en el secado, probablemente comprometamos el agua que tenemos disponible para el cultivo y veamos afectado negativamente el rendimiento. Pero si hacemos un manejo adecuado y lo secamos en el momento indicado, porque hacemos un buen seguimiento de ese cultivo, probablemente tengamos un rendimiento que esté por encima de si hubiésemos dejado en una situación de barbecho. Esa es la idea de discutir un poco estas cosas. Después hay diferentes métodos de interrupción. Tomás les adelantó, tiene mucha experiencia en rolado, así que aprovechenlo. Bernardo también, siembras en vivo, está con el cultivo vivo, podemos hablar también de interrupciones químicas. Así que bueno, un poco eso era lo que quería dejar como disparador. Y la idea de este taller, de estas materias, es que empiecen a preguntar, así que empiecen a levantar la mano y comenzamos con eso, si les parece. Así que muchas gracias. Les vamos a ir pasando el micrófono porque como están filmando necesitamos que quede registro de audio también. No sé si hay otro micrófono, no sé, a los chicos de técnica. ¿Tenés otro? Bárbaro. Ahí, este no sé. Bueno, alguien que levante la mano para romper el hielo. Cuestiones de manejo de cultivo de servicio, aprovechen, tienen dos personas con mucha experiencia. Por allá. ¿Qué tal? Darío Taberna, estoy trabajando en la zona de San Luis, bastante complicado con los cultivos de servicio por los milímetros anuales. La consulta es, en cuanto a la fertilización del cultivo de cobertura, ¿adelanta el secado? O sea, ¿tenemos un avance fenológico a no fertilizarlo? Lo que hemos hecho en Marcos Juárez, que alguna vez lo hemos hecho, fertilizar coberturas y no, sí, adelanta la fenología, y también lo que tenés es, por lo menos en suelos con deficiencia de fósforo, por ejemplo en el caso de Vicia, o cuando salís de un rastrojo de maíz importante, si a ese centeno o ese titical o esa avena le das una fertilizada con una fuente nitrogenada, el efecto es importante y sí se adelanta. La fenología se adelanta y lo hemos visto. Es más, es muy cómico, pero las chinches, cuando entra a espigar en la parcela que está fertilizada, se van a donde está fertilizada porque ha espigado antes. Mientras que al lado, a metros, todavía está en espiga embuchada, sin fertilizar. Parecen dos fechas encima diferentes, pero es que no está fertilizado. Permitime agregar algo a eso, sobre todo lo que vas a tener un cambio, a mi entender, es qué tan rápido generas cobertura y el sistema radical en ese caso, sobre todo en gramíneas, ¿no? Y eso es lo que después te juega mucho en la dinámica del agua, mejora infiltración, retención. Entonces por ahí capaz que te permite interrumpir antes del ciclo teniendo una cobertura mucho más rápida, ¿no? Y las diferencias en fenología, las gramíneas por lo menos considero que se ven en situaciones que son muy extremas, cuando algún nutriente es fertilizante cero contra algo, si no, en general los ciclos no suelen cambiar, pero los manejos de cultivo de servicio los planteamos medio así, no fertilizamos o fertilizamos, entonces ahí podemos ver diferencias. Y siempre que intensifiquemos, para intensificar sustentablemente, tenemos que nutrir bien el sistema, ¿no es cierto? De esa manera vamos a tener mayor cantidad de materia seca y de nutrientes para los cultivos subsiguientes y vamos a poder controlar mejor las malezas. Ahí había otra consulta, no sé si algún otro va levantando la mano. Sí, buen día, Javier de Bulli, la zona de Victoria, Entre Ríos. Para Bernardo, el año pasado nos vimos tentados a vicias que iban a maíz de primera, a secarlas, después de visitarlos a ustedes, a secarlas muy sobre la fecha. Y tuvimos un problemón el 3 de octubre cuando cayó una helada en maíces que estaban bien nacidos, bárbaros, pero con un colchón de vicia importante seca, la habíamos interrumpido químicamente.
todos los lotes con vicia se hicieron pelota. Después se recuperaron, pero bueno, quedan los maíces que quedan. ¿Ustedes están previendo algún rastrojo o algo para esas siembras sobre cultivos instalados verdes? Porque le hemos agarrado bastante miedo al tema de suelos con mucha cobertura, con siembras de últimos días de agosto, primeros días de septiembre, que el año pasado en los bajos directamente los perdimos a los maíces. No, estamos atrasando un poquito la fecha de siembra. El año pasado específicamente tuvimos el mismo problema, perdimos 500 kilos por hectárea por eso. La única solución que yo veo por ahora es retrasar la fecha de siembra, porque es muy difícil un rastrojo para eso, tiene que ser muy violento. Se le puede buscar la vuelta, pero no creo que podamos ir por ese lado, por ser decir. ¿Qué tal? Guillermo Divito de Necochea. El año pasado en Necochea pasó lo mismo, bastón sobre soja, maíz y girasol. La pregunta, nosotros tenemos el invierno bastante largo, de mayo a agosto, a fin de agosto, principio de septiembre, la vicia no nos crece nada. Queremos adelantar la fecha de siembra de la vicia pensando en sembrar en verano, febrero por lo menos, e incluso pensar en mitad de enero. Sobre todo en lotes obviamente que no tienen cultivo de segunda. ¿Qué experiencia tienen al respecto? Sí, cuanto más temprano lo siembres, mayor desarrollo inicial vas a tener y por lo menos vas a pasar el invierno con buena cobertura. Y la explosión, cuando tengas la temperatura, va a ser mayor. ¿La han sembrado tan temprano ustedes? Nosotros lo máximo que hemos sembrado es en marzo en nuestra zona. Y hemos tenido un desarrollo terrible. O sea, las mayores cantidades de producción de materia seca han sido en esa fecha. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos deja el tiempo de la cosecha. Pero concuerdo con vos, Guille, que esa es una de las herramientas que pueden usar y que les va a servir. Guille, nosotros hicimos siembras de febrero y realmente, inclusive este año que la sembramos en seco, no nació bien, pero se fue completando y por ejemplo las del año pasado fueron realmente espectaculares porque bueno, le llovió justo y qué sé yo. Este año la sembramos totalmente en seco y hoy vas y hay muchísima vicia y en parte ya tiene un desarrollo importante. Yo creo que creo que se sembraron los primeros días de febrero. La zona nuestra es cerca de Bahía Blanca, 60 kilómetros de Bahía, una zona muy árida, muy seca, de clima totalmente cambiante, con muy poco medio ambiente, ¿no? Y en esa línea también, más al norte, mejor ejemplo que ese me parece no vas a tener, pero con siembras de febrero hay muy buenos niveles de productividad previo a la entrada del invierno y cobertura, y ya después cuando vuelve a arrancar. Me acuerdo, deberíamos hablar con Belén Agosti, visitamos alguna vez una experiencia de esa muy interesante. Para sumar, buenos días. Nosotros también en la zona de Venado Tuerto lo hicimos con unas vicias sembradas a fines de febrero, la última semana con un trigo bien corto. Vas ahora y el trigo ya se entregó, lo heló y la vicia lo trepó por completo. Ves el lote cubierto con vicia. ¿No se le enferma tanto biomasa en el invierno? El trigo tuvo algo de enfermedades, pero la vicia nada. No. Maravilloso. ¿Alguna otra consulta por ahí? No sean tímidos, estamos en familia. Allá de vuelta. Y en el caso de hacerlo sobre una soja de segunda, ¿cuánto te animás a anticipar ese boleo con una altina? En B5 ya lo podés hacer. Siempre que vos no tengas que entrar en R5, que no tengas que entrar con algún producto, con alguna aplicación, lo podés hacer en R4. Este año lo hicimos en R5, funcionó perfecto. Es muy importante, chequeen los productos herbicidas que utilizaron en soja, que hayan perdido ya
residualidad o que haya llovido suficiente como para no tener problemas en vicia o en centeno a veces, ¿no? Porque pasan cositas. Bernie, en el sembrado de verde completo sin quemarlo, incluso en los otros, ¿no has tenido problemas después con crustáceos o con moluscos? No. Lo que vemos, hay una cantidad importante de insectos por grupo, ¿no? Y cuando vos interrumpís, desaparecen y no afectan el cultivo. No hay que hacer ninguna aplicación, pero molusco específicamente no. Tuvimos los primeros años de siembra directa hace 30 años, y como ustedes allá en Necochea, y después desaparecieron. Un bicho bolista tampoco. No, me acuerdo que, ¿te acordás que teníamos sobre vicia? Muchas veces veías mucho más frecuencia de chinche, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Y nunca llegamos a umbrales de control ni nada por el estilo. Así que por ahora no hemos tenido que aplicar por tener cultivo de servicio que haya cambiado, así que haya traído una plaga de alta frecuencia como para tener que hacer una aplicación. Bien. Nosotros, Chinchero Juan. En 10 años, alguna vez apareció, una plaga que se llama Lagria villosa, que es la vaquita dorada, no sé si la conocen, apareció en vicia, y eso sí se lo podemos atribuir a la vicia. A veces las plagas aparecen por todo el departamento, y esto sí apareció en vicia. Afectó bastante las plántulas, sobre todo los tallos. Comió sin cortar la planta, pero cuando fue la planta adulta se quebraba por acción del viento. Así que eso podría ser un caso para mirarlo. Después, bueno, sí, en vicia hay de todo. La verdad que es como dicen los chicos, cuando el material se borea, gran parte de las plagas se retiran. Por eso las siembras en verde, sepan lo que están haciendo y vayan a monitorear previamente para poder hacer eso, porque ahí abajo hay de todo. Entonces, muy importante el monitoreo. Hola, mi nombre es Tomás Bogo. La pregunta es, con la siembra en verde, ¿qué objetivo perseguís? ¿Qué problemas tenés? ¿Qué beneficio estás teniendo? Sí, bueno, empiezo por los problemas. El mayor problema puede ser una helada ahí sobre el cultivo, que lo vas a tener en algunos años, ¿no? Pero como beneficio, bueno, mayor producción de materia seca y incorporación de nutrientes, el control de las malezas y la variabilidad de la siembra. Si uno seca por lo menos en nuestro caso, si uno seca esa materia seca, las horas de siembra son muy reducidas, porque donde hay humedad, la sembradora empieza a arrastrar esa cobertura. En cambio, con el cultivo vivo, podés sembrar las horas del día que vos quieras. Y bueno, si el cultivo ya está por entregarse, el cultivo de servicio, ya con la siembra, como es ese caso en ese video, ya no tenés que aplicar más nada. Directamente con la rueda tapadora mata el cultivo. Y si el cultivo está muy atrasado, está muy lábil todavía, bueno, vas a tener que hacer una aplicación con producto hormonal, y con eso ya está, en nuestro caso. Pero bueno, esos serían los beneficios, ¿no? Y porque tratamos de usarlo, y cada año lo usamos más. También usamos el rolado inmediatamente antes de la siembra, donde hay mucha materia seca, para ir probando con qué sistema, por ejemplo, usamos menos productos fitosanitarios. En ese caso no usamos nada, rolamos, sembramos y el cultivo llega limpio de cosecha. Sí, consideren que esto que les cuenta Bernardo lo estamos haciendo en maíces temprano, un poco lo que decía Guilla hace un rato. En los ambientes muy buenos donde no se justifica hacer maíz tardío en nuestra zona, vamos con esta estrategia para generar esa mayor biomasa y todos los beneficios que le explicó muy bien Bernardo. El maíz tardío en general o lo rolamos o lo interrumpimos químicamente y sembramos después.
¿Qué fecha están manejando? La fecha de siembra de esos maíces y la fecha en nuestra zona es lo ideal entre el 20 de septiembre al 10 de octubre, lo ideal, por temperatura, sobre todo cuando hay mucha cobertura y demás. Se puede sembrar desde un poco antes, se arrancan muchos a sembrar antes, pero con mucha desuniformidad. Entonces, en general, nosotros con esto de la cobertura y todo, algo interesante para resaltar es que también sembramos en profundidad, a 8 a 10 centímetros, lo que nos permite la máquina, que nos permite una emergencia mucho más uniforme. ¿La humedad la tenés completo, el perfil de humedad? Esto es indispensable que vayamos siguiendo cómo viene la primavera en cuanto a lluvias. Si viene muy cortada, como podría ser como venimos ahora, ya estaríamos con los ojos abiertos, empezar a usar el barreno, ver cómo viene la mano, porque si no podemos hacer un desastre, ¿no? En nuestra zona habitualmente, diría que 8 de 10 años por lo menos, tenemos excesos hídricos entre invierno y primavera, entonces no tenemos ese inconveniente. Tenemos los perfines recargados y todo. Y por más que arranquemos con un poco menos de agua, en general toda esa cobertura nos mejora mucho para las próximas lluvias, capturarlas y meterlas dentro del perfil. Eso Tomás tiene unos trabajos muy interesantes. Sí, una cosita. Lo del planting green, según lo que hemos podido ver, nace en el noreste de Estados Unidos, creo yo. ¿Ustedes creen por qué el noreste? ¿Ustedes creen que les falta agua a ellos en el país soja para sembrar? O sea, tipo están sembrando, yo no sé si han visto los videos, rara vez miden agua ellos en los trabajos, en las publicaciones de rolado, de coberturas o de planting green, en las publicaciones bueno ves datos de agua en el suelo. Y claro, sería realmente muy así de no conocer en una charla allá, preguntar, che, pero ¿y el agua la siembra? No, se desestima totalmente. Acá es otra cosa, ¿se entiende? El planting green sería para quizás ciertos años, como dice él, o ciertos ambientes con napa amenazando constantemente. Otra cosa que pasa es que se acorta mucho la ventana a la maleza. Le estás dando muy poquito tiempo para que, pues, ni bien está rolando, ya estás metiendo tu cultivo estival, y si es un cultivo que cierra el surco rápido, no como esa soja, pero un maíz, y se achica mucho para colorado, rama negra, gramíneas primaveras estivales. Esa es otra ventaja que tiene esa. Por allá había otra pregunta. Un comentario y una pregunta. Respecto a los insectos, he tenido problemas de bolillera en vicia. Muchas. Por suerte era un cultivo. Arrimate un poquito del micrófono. Por suerte era un cultivo con genes de díptera y bueno, me quedé tranquilo, pero si no, después del invierno me parece un poco de tiempo el maíz. Después la consulta de siembra en vivo, si todas las parques maquinarias se adaptan a siembra en vivo, por ejemplo, que pueda llegar a arrastrar y complica realmente la siembra. Sí, sí. Yo he sembrado y me han sembrado con tres marcas y las tres andan perfecto, no hay drama por eso. Yo creo que más determinante es que no tengas un excedente volumen muy grande. Ahí hemos tenido problemas con eso. Que con eso empiezan a enganchar la cadena, ¿viste? Ya cuando tenés un volumen... Puede pasar. Puede pasar. Bien, hay máquinas en Estados Unidos, hay una empresa que se llama Down, que hace dispositivos para sembradoras estándar, directa, de cualquier marca, se ve que hacen convenios, y te coloca el rolo en la máquina, o sea, va rolando y sembrando la sembradora, pero tiene un doble disco importante que coincide con la línea de siembra y te abre un terrible surco. Y decís, pero ¿para qué hago la cobertura si me estás dejando un surco? Y es para que se caliente el suelo. Ellos tienen problemas porque si no, no nace semejante cobertura. Acá no sé si habría que poner un doble disco, pero sí quizá poner algún un rolo o algo que vaya mellando el material, ¿no? La sembradora no daña demasiado la cobertura y podés tener algún problema de rebrote, no todos los años. Coincido, Tony, eso sería lo ideal. También los rolos que se usan en los tractores para cuidar las cubiertas, poniéndolos en la barra porta herramientas delante de la sembradora, eso puede funcionar bien también. Hola.
por acá. Maximiliano Vallejo, yo trabajo en INTA Victoria, Entre Ríos. Yo le quería consultar por el tema, si por ahí tienen experiencia, si pueden contar el tema de especies polifíticas, ya sea 2, 3, 4 especies de cultivo de servicio, no sé, de experiencia y ventajas y desventajas que han tenido en cada mezcla. Sí, hemos usado en maíces tempranos y tardíos y hemos usado crucíferas, leguminosas y gramíneas, vicia, centeno, nabos forrajeros, rabanitos forrajeros, colza, trigo, cebada, trébol persa, trébol rojo. El tema es cuando están las 3 especies, las 3 familias, vimos que en años buenos climáticamente se maximiza el rendimiento. O sea, es aditivo, por supuesto, porque se suman los beneficios de las 3, ¿no? La incorporación de nitrógeno biológico, de carbono, de las gramíneas y el subsolado orgánico de las crucíferas. Y bueno, toda esa fertilidad biológica que traen acumulados los 3. Miren, yo les voy a dar un ejemplo muy sonso, pero yo jugaba al básquet y cuando nos juntaban a jugar con gente de primera y éramos muy chiquitos, había que armar muy bien los equipos porque se desequilibraba bastante la cosa. Entonces había gente con muchas habilidades muy altas y súper enanos y que no tenían todavía las habilidades. Y yo era un nabo. Pero cuando uno mezcla cosas, hay que saber muy bien qué es lo que estás mezclando. Porque puede que alguno de lo que estás poniendo a jugar se come un baile terrible. Y decís, che, sembré, me hizo sembrar otra cosa, no nació ni una. No, sí nació, se murió. Se murió porque le metiste al lado a 2 flacos que no tuvo chances. Entonces eso hay que tratar de conocerlo muy bien, a quién estás mezclando, para no perderlo. Porque a lo mejor es muy bueno, pero claro, le pusiste semillas de nabo con vicia, centeno, triticale y avena estrigosa. Y si el nabo no primerió, las otras 4 la vicia se sube arriba, literalmente. El centeno primerea de todos, la avena agarra vuelo, el triticale es más tardío, pero hace un volumen infernal y el nabo allá quedó. Y justamente nabo para colmo. Pero en esas cosas tengan cuidado, qué tasas de crecimiento estoy mezclando, porque por ahí se pierden algunos trifolium, porque le metí una vicia al lado y le puse 3 gramíneas terriblemente competitivas y la densidad de plantas que pongo, porque guarda ahí la densidad de plantas, es un juego que hay que tratar de... No es fácil, pero ténganlo en cuenta. Excelente, me parece el comentario de Tommy para tu pregunta, un poco basándonos en todas las especies que te contó Bernardo, contarte puntualmente algunas experiencias, las llegamos a hacer a todas juntas y ahí es donde se ve un equipo totalmente desbalanceado, yendo a la metáfora que utilizó Tomás. En nuestra zona los tréboles, la verdad, no damos con el clavo, sobre todo en mezclas, siempre terminan siendo dominados y cuando se logran, se dominan y se terminan muriendo. Muchas veces tenemos problemas para que emerjan, porque siempre estamos buscando alternativas también a la vicia, porque a veces tratamos de ir un poquito más adelante y ya tenemos miedo de que masifiquemos demasiado la vicia y tengamos problemas después. Pero porque pasa esto lo que te dice Tomás, la vicia llega a ese momento que salta arriba de los cultivos y es tremendo, hay que encontrarle muy bien. Y la densidad, para darte un ejemplo, empezamos trabajando Vérnico Regime, pero con 30 kilos de centeno y 25 de vicia, más allá de cómo le fue a la mezcla, imagínense el costo que tenía. Hoy día fuimos bajando la cantidad de centeno, la cantidad de vicia, y estamos en 50% en 12 y 12 kilos, a veces un poco menos de centeno, un poquito más de vicia, pero hay que ir ajustando mucho en cada ambiente eso. La verdad que lamentablemente hay algo de información generada, es difícil acceder por ahí a veces o encontrarla, falta en muchos otros lugares, o sea que muchas veces el consejo sería, como siempre dice Bernardo, prueben. Cuando nos van a visitar el campo, prueben ustedes su alternativa y lo van a ir evaluando. Cuando cambiamos de centeno a otras gramíneas como trigo o avena, de vuelta, mucho cuidado, hay que más apuntar al número de plantas que
a kilos siempre, porque puede ocurrir un desastre. Hemos visto avena que se comieron la bici directamente por excedernos en kilos. Así que son cosas para tener en cuenta. Entonces vamos más o menos a la mitad del tiempo, creo. Miro el teléfono porque tengo el cronómetro puesto, disculpen. Sí, nos quedan 15 minutos más o menos, un poquito más. Por acá, que me preguntó y después vuelve. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Armando Lips de la zona del Chaco, localidad de Pampa del Infierno. Bueno, a modo de comentario un poco y razonar a ver dónde está el error, a ver si entre todos le podemos encontrar la vuelta. Tenemos en la regional bastante experiencia con gramíneas como antecesores de soja. Hemos hecho triticales, centeno, avena y tréboles como antecesores de maíz, que nos está dando muy buenos resultados. Los tréboles volados en soja R5, R6 y luego los maíces, eso nos está dando bastante resultado, buen resultado. El problema que solemos tener es con las gramíneas como antecesores de soja. Las tenemos que sembrar, la experiencia nuestra, antes del 15 de mayo para poder cortarle el ciclo en antesis septiembre, mediados de septiembre. ¿Cuál es el mayor problema? No podemos bajar los kilos que nos está quitando a la soja. Nos está quitando alrededor de 500, 600 kilos. Gramíneas fertilizadas, soja fertilizada, con súper simple mayormente, y estamos teniendo esa diferencia en kilo, con otros lotes que vienen de maíz antecesor, sorgo antecesor, y estamos con esa diferencia. Años donde tenemos lluvias de 800 milímetros, que es la media, y bueno, un poco a modo de comentarles y ver a ver dónde puede estar la vuelta para que no nos quite esos 500, 600 kilos de soja. Son gramíneas que nos generan entre 4 o 5 toneladas de materia seca, o sea que dentro de todo, esa es mi pregunta, y un poco comentar a ver dónde puede estar la cosa. ¿Podés agregar cómo manejan la nutrición de esa gramínea? La gramínea la fertilizamos con urea, nitrodoble, alrededor de 80 a 100 kilos, a veces incorporado, nitrodoble boleado, pero bien, por eso te digo, alrededor de 4 o 5 toneladas de materia seca nos genera la gramínea, tanto titricales como centeno o avena. Avena es la que más se adapta en la zona. Y tenemos esa merma, cortando en antesis, sin el 10-15 de septiembre, ni que hablar si la cortamos más adelante, para una soja de diciembre. Sí, por ahí probaría con hacer franjas con más nitrógeno, haciendo diferentes ajustes, y después probando el rendimiento en soja, para ver si falta, si hay un poco de hambre de N ahí, y adelantando un poco la siembra de la gramínea para poder acumular un poquito más de agua, si es que se puede. No sé en cuanto a qué costos hídricos, no sé, qué diferencia al momento de secado en cuanto a agua útil ven ustedes con los barbechos, donde no hay cobertura. Por ahí se puede estar perdiendo, yo, algo de rendimiento por algún tema en el agua, algún tema nutricional inicial en la soja, pero 500 kilos es muy poco. Sería bueno ver si tiene que ver algo por la zona, digo yo, algún tema de empezar a hacer gestión del agua de otra forma, cambiando fecha de siembra, de la cobertura. Pero por ahí hemos visto en Río Cuarto, en el verano que pasó, ¿no? El anterior, se murió una soja sobre un centeno, parcela al lado, sin cultivo de cobertura, perfecta la soja. Y fue por un tema de secado tardío de la cobertura, muy tardío,
después no hubo reposición por parte de las lluvias de esa agua y se murió, realmente se murió. Y la verdad que después alguna otra cosita que se me esté quedando, pero la verdad que no sé qué puede ser. Quizás yo especulo que puede ser el agua por la zona donde es. Yo comparto con Tomás, me parece por lo que nos contás, tal vez el ciclo sea demasiado largo, llegar hasta ese momento, sobre todo si la fertilizás y lográs cobertura total antes, capaz que la podrías interrumpir antes y empezar a medir en diferentes momentos del agua comparado con un barbecho, dejate una franja o algo, algún vasito, me parece que puede ser una buena opción para ir encontrándole cuál puede ser la causa. A mi entender también debe tener que ver con el agua, sobre todo porque lo fertilizás, no la locura, pero lo fertilizás con nitrógeno, lo cual debería tener una cobertura más o menos rápida con el macollaje. Entonces por ahí interrumpirlo antes, que es por ahí lo que se hace para ir a maíz de primera cuando salís de una gramínea, interrumpirlo en Z32, o sea, en 1 o 2 nudos, ponele, pero con muy buena cobertura para captar los beneficios de tener cobertura para competir, para que mejore la infiltración y todo, pero no reteniendo mucho nitrógeno ni consumiendo mucha agua para lo que viene después. Si nosotros buscábamos el lignifique, entonces... ¿Pero ustedes utilizan rolo para eso? No, en la seca química. El rolo, por ahí capaz que aprovechemos antes de terminar el tiempo que nos hable un poco Tommy de eso, es muy importante que esté lignificado y encañado, pero por ahí el control químico no te hace falta que esté tanto. Va a durar menos, por supuesto. La relación carbono-nitrógeno de esa biomasa es totalmente diferente, pero por ahí capaz que estás aportando algo interesante para el control de maleza y para mejorar la infiltración y reducir evaporación sin perjudicar ese rinde. Porque el planteo que vos hacés en casi todos lados está documentado que potencia el rinde de soja y no que lo... No, quizás especulo que por las temperaturas que deben tener ustedes vos secás tarde lignificado para que te dure la cobertura, porque debe ser como un horno en verano y no te dura nada. Si lo secas en espiga embuchada, en enero no encontrás más nada. Y ahí te cambia la maleza, te cambia la eficiencia, se te evapora el agua, no te dura. Y trataría de utilizar la mayor superficie de centeno, que es la gramilla que menos agua consume de las 3 que estamos utilizando. Bueno, hay una materia que allá los amigos no le dieron un mate todavía, yo por suerte tengo acá... ¿No? ¿Sí? Perdón. Disculpen. Mala mía, entonces. ¿Alguna otra...? Para Tomás, si puede hablar un poquito de pautas de rolado, y qué rolado aprovechamos. cuál no. Dele, maestro. Bueno, alguna de las claves. No hay que olvidarse de la palabra, yo siempre, el tema. Tema porque densidad de siembra muy importante. La especie es muy importante, el momento fenológico es muy importante y el porte que tiene la planta, la altura. En lo que es densidad de siembra, piensen que el material cae, en el caso de las gramíneas, porque hay una equidistancia X. Están, en general, ustedes van a ver plantas muy cerquita, porque hace como un efecto dominó, cae una sobre la otra y el peso de la otra no la deja volver a levantarse. A los 10 días se levanta un poco, depende de la especie, pero bueno. Entonces, si yo siembro una siembra aérea y no solapo bien el piloto, y me queda franjeado, ¿no es cierto? Entonces, en esas franjas de pocas plantas, vos pasas el rolo y no... Porque claro, no llega a la otra planta. Están muy lejos y no caen. Por eso hay que encimar y tener una equidistancia. Tiene que ser homogénea. Bien homogénea. Si yo voy a hacer una siembra al voleo, cuidar esos aspectos. Nosotros estamos sembrando entre 120 y 140 plantas por metro cuadrado de gramíneas solas. Y con eso estamos rolando bien. Eso en Marcos Juárez. O sea, los que son de otros ambientes, tomen esto como diciendo, bueno, el lago este dijo esto, pero acá estamos en Pinedo, o estamos en Dorila, La Pampa. Fíjense, esos Marcos Juárez, van a decir, bueno, pero él puede lograr esos centenos, qué vivo que es. Bueno,
pero se puede hacer en Maquena, hay varios ambientes donde podemos hacer ese tipo de centeno que tienen en la foto. Después fíjense que la altura no son peticitas esas plantas. O sea, esas plantas pasan en metro. Será importante que un trigociclo corto, por ejemplo, no sé si los vieron alguna vez, pero no sé si te llegan a las rodillas. Y para rolar, entonces la especie, por eso es importante qué especie. Che, tengo alfalfa, ¿le puedo pasar? No, es perenne la alfalfa. Le puede pasar 14 veces y no. Fíjense que tiene cuchillas planas, no corta. Entonces a una planta perenne no le va a hacer mucho que digamos. Y dentro de especies, tema, por ejemplo, hay muchas cosas que se están sembrando ahora como cultivos de servicio o cultivos de cobertura. ¿Ustedes creen que todo se puede rolar? Por ejemplo, eso es una pregunta que es importante hacerla porque a veces quieren rolar y bueno, vos le das todas las especificaciones, pero claro, resulta que le puso raigras a la mezcla. En realidad no le haces absolutamente nada con el rolo. Con ese tipo de rolo, ¿no? En cuchilla plana, que no corta, no haces nada. Otra cosa importante es la fenología del cultivo. No es como aplicar un herbicida a rolar, porque rolar no me independiza de la fenología. Yo puedo aplicar un herbicida para secar una cobertura cuando yo quiera. Cuando yo quiera. Voy y la seco cuando quiera. El rolado es, por ejemplo, en gramíneas, en la antesis. Es que están bastante, ese triticale está bastante ligado, ya avanzado. ¿Y por qué? Porque hay un control arriba del 85%. Y no te genera un rebrote importante. A veces lo genera, a veces no, depende de la especie. Y en bici es un 100% de floración. Antes podés entrar, a veces todo depende del año. Hay zonas donde se enferma mucho con las lluvias, entonces la rolás y la afectás muchísimo. Se juega mucho con eso. Y el rolado es mucho, tiene que ver con a qué actividad uno la relaciona. Cuando uno hace rollos, ¿qué ambiente necesitas después del corte de la alfalfa? Y claro, 5 o 6 días secos. Esto es más o menos parecido. Fíjense en la foto, no corta, solo mella. En la condición de la alfalfa hace eso, en los tallos de alfalfa. Para que entre el aire, y si tenés condiciones, pues se deshidrata el tallo. Esa es la idea, por eso no corta. Si yo corto el material, rompes dominancia, como la vaca, y rebrota. Otra cosa que pasa, ¿qué pasa? Se vuela todo. Se vuela todo. Otra cosa que pasa, el agua, si cortás, imagínense Entre Ríos, al esquinero, todo, o al vecino. Entonces, por eso es importante que no cortar. Y ahí se ve cómo explota el tallo y ese es el secreto. Por eso es importante el diseño del rolo, que genere ese tipo de daño y no excesivamente. No que corte todo, no, esa es la idea, que explote el tallo. ¿Y por qué helicoidal? Preguntaban por ahí, porque vibra menos el rolo que tenemos nosotros de cuchillas rectas. Eso la idea sería de cuando uno pone cuchillas helicoidales o tipo de espina de pescado, como ven en Estados Unidos, hay mucho de eso. Bueno, disminuís mucho las vibraciones, podés ir más rápido y disminuir las roturas de los enganches. Y si tenés un maquinista que le gusta ir fuerte cuando te vas, para terminar, tenés menos chances de que lo tengas que juntar con como un rastre, digamos, todo desarmado. Entonces, por eso las helicoidales por ahí ofrecen ese tipo. Y el ancho de labor ni hablar, o sea, eso no vas a estar con ese aparatito rolando, pero bueno, la idea es que se está pensando en Estados Unidos en rolos de 18 metros, cosas importantes. Y una cosa del rolado que es importante también, que disminuye mucho el impacto ambiental, porque no es que dejas de hacer una aplicación porque lo sequé con el rolo, no queda todo el material sobre el suelo y genera un mulch que a las malezas privadas estivales de semillas muy pequeñas y no les entretiene tanto.
sobre todo muchas latifoliadas, muyudo colorado, rama negra, algunas gramíneas, a otras no. Y a las perennes es otro tema. Pero me gustaría hablarle también él porque tiene alguna experiencia también. Sí, nos quedan 2 minutos del tiempo pautado, no sé, estamos viendo solo 2 minutos. Sé que Bernie contaba un poco de la experiencia y después de última seguimos charlando por ahí. Sí, como dice Tommy, el momento del corte es fundamental. Tener cuidado ahí de no adelantarla el rolado porque si no rebrota y bueno, tiramos esa labor a la basura, ¿no? Lo mismo en las vicias, una vez que están florecidas, no hay ningún tipo de problema, como en la foto, o la conciliación de ambas. Se pica y se siembra en el momento y anda perfecto la sembradora también. O sea, lo que estamos viendo en los últimos años es eso, picar el mismo día de la siembra para que no se seque la cobertura y sumar el beneficio ese del rolado con la siembra en vivo, sumar los dos beneficios. Un poco para reforzar eso último que destacó Tommy, por ahí no dejamos de aplicar herbicidas o lo que sea, hay que elaborar con las dos cosas en conjunto, pero lo que sí estamos seguros que hemos reducido muchas veces, por un lado a veces la cantidad de aplicaciones, la cantidad de veces que entramos al lote, y por otro lado con las dosis, no tenemos que andar incrementando, con dosis recomendadas, de hecho de media para abajo muchas veces tenemos muy buenos controles, porque como dijo Tomás, la maleza ya viene de una pelea grande con todo ese mulch, con esa cobertura, es mucho más sensible después a la cosa. Así que para cerrar, nada, les agradecemos muchísimo que les haya interesado esta propuesta. Los chicos, igual que yo, estamos disponibles para seguir conversando lo que sea, espero que les haya sido de interés, así que muchas gracias y nos vemos.